Pues hoy continuamos Hebreos capítulo 7 y quiero comenzar diciéndole que el capítulo en sí es bien fácil de entender, el lenguaje no es complicado. Algunos de los capítulos anteriores había cosas que uno tiene que saberlas interpretar, sobre todo capítulo 6 de Hebreos, ¿verdad? Esas lecciones del kinder, eso es cosa seria. Pero el capítulo 7, este sí es fácil de entender siempre y cuando entendamos bien el contexto histórico. Entonces, yo voy a dedicar casi que la mayor parte de la enseñanza a hablar de ese contexto histórico y después vamos a ir a leer el capítulo 7 de Hebreos y ya usted va a ver que casi que se explica él solo. Entonces, quiero comenzar hablándoles de Abraham. Y quiero que me permitan hablar de Abraham como que me estoy dirigiendo a alguien que quizás nunca ha leído la Biblia, alguien que no sabe quién es Abraham. Entonces no quiero presumir de que todo el mundo ya sabe y mejor vamos a explicarlo de manera sencilla desde el principio. Abraham fue un hombre que vivió hace miles de años en la región de Ur de los Caldeos. Dios llama a este hombre, Abraham, y él escuchó a Dios, y él obedeció a Dios, él le creyó a Dios. Entonces, después de pasar algunas situaciones en su vida, ¿no? De que cómo el Señor lo va dirigiendo, encontramos a Abraham después de un buen tiempo de caminar con el Señor y el hombre ha sido prosperado tremendamente. El hombre, nos dice la Biblia, había llegado a ser riquísimo. No rico, riquísimo. Y tenía mucho ganado. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Y Lot, por cuanto se juntaba con su tío Abraham y andaban juntos, pues Lot también había sido grandemente prosperado. Porque, mire, si usted se junta con gente prosperada por Dios, a usted se le va a pegar algo de eso. Es una combinación de muchos factores. Una es que usted mira cómo ellos actúan y usted como que empieza a copiar esos buenos hábitos. Y usted mira que ellos tratan bien a sus empleados, entonces, bueno, entonces así hay que tratar a los empleados y uno, ¿verdad? Porque uno va viendo el buen ejemplo. Pero también hay algo que sucede a un nivel espiritual, ¿no? No solamente lo que aprendemos de vista, sino que espiritualmente algo de esa bendición que había sobre Abraham rebalsaba y alcanzaba también para Lot. Entonces Lot estaba siendo también grandemente bendecido. Abraham y Lot estaban tan prosperados y tenían tanto ganado que los pastores de los rebaños de Abraham y los pastores de los rebaños de Lot se empezaban a pelear porque eran muchas ovejas. Y entonces Abraham le dice a Lot: mira, sobrino, no vamos a pelearnos por estas cosas. Yo creo que lo mejor es que nos separemos. Vos te vas por donde vos quieras. Si vos te querés ir para allá, yo me voy para allá. Si vos querés irte para allá, yo me voy para allá. Pero no nos vamos a pelear por estos asuntos. Lot, aquí a Lot le faltó. Porque él cuando escuchó lo que su tío le dijo, pues el tipo vio cómo era el terreno hacia allá, cómo era el terreno hacia allá, y vio que había un lado para donde era más bonito. Y dijo: pues bueno, tío, yo me voy para este lado. Y Abraham le dijo: muy bien, que te vaya bien, mi sobrino, te quiero mucho. Nos vemos en la fiesta de fin de año, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y se fue Lot, y nos dice la Biblia que Lot fue poniendo sus tiendas, ¿no? Porque era como un campamento entero, ¿no? Fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma.
Sodoma era una ciudad tan perversa. Los hombres de esa ciudad eran tan perversos que hacían cosas sexuales terribles unos con otros, hombres con hombres. Tanto así que hasta el día de hoy, una relación sexual entre un hombre y otro se le llama sodomía, por causa de esa ciudad, Sodoma. Entonces, Lot agarró su camino y fue a dar hasta Sodoma, y Abraham, tal y como había dicho, se fue por su propio lado. Lo que Lot no sabía es que él había sido bendecido por causa de la bendición de Abraham, la bendición de Dios que estaba sobre Abraham. Cuando ya Lot llegó allá ya a establecer su propia empresa, como quien dice, le empezó a ir mal. Mientras que Abraham, muy bien, gracias, siguió prosperando porque la bendición del Señor estaba sobre él. Ahora bien, Sodoma tenía un rey. En aquel entonces las ciudades amuralladas eran prácticamente como una nación. Una ciudad era casi una nación. Y no me refiero tanto al tamaño, sino que en el sentido de que tenían un rey, tenían su ejército, ¿no? Y la muralla pues era lo que resguardaba a toda la población. Generalmente las tierras fuera de la muralla eran las tierras que ellos cultivaban y todo eso era considerado pues parte de ese reino. Pues bien, el rey de Sodoma, así como otros 4 reyes, eran tributarios de Kedorlaomer, rey de Elam. Y ya le voy a explicar. Mire, no se preocupe por el nombre, no va a salir en el examen. Kedorlaomer no es el nombre propio, es el título. Así como nosotros decimos, bueno, presidente, esta ciudad, esta nación tiene presidente, pero esta otra no tiene presidente, tiene primer ministro. Y aquella otra tiene rey. Ok, son títulos, y entonces en aquel tiempo era así. El rey de Egipto tenía, el título no era rey, no le decían rey, le decían faraón. Pues al rey de Elam no le decían rey, le decían Kedorlaomer. Entonces Kedorlaomer, el rey de Elam, estos 5 reyes, incluyendo el de Sodoma, eran tributarios de Kedorlaomer, rey de Elam. Y lo que yo quiero que entendamos hoy claramente es, ¿qué es eso de que eran tributarios? Porque ese es en realidad el meollo del asunto para que después Hebreos 7 lo entendamos facilito. Ahora, para explicarlo más fácil, yo voy a adelantar miles de años y vamos a irnos a la Edad Media, donde tenemos algo muy parecido al sistema de tributar bíblico, pero por lo menos de eso tenemos alguna imagen y nos va a permitir entenderlo mejor. Emily, gracias. Entonces, esa imagen que usted ve ahí nos muestra el individuo que está al centro, vestido de rojo. Ese es tributario, o está en realidad en la ceremonia donde está rindiendo tributo al rey que está de este lado vestido de azul. Esto es en el tiempo del feudalismo, en la Edad Media. En ese tiempo se rendía homenaje en un ritual solemne. Esa imagen me la vas a detener ahí un buen rato, Emily, hasta que yo te diga. Entonces, había un ritual solemne donde el vasallo, en este caso el de rojo, él es el vasallo y él se arrodillaba, colocaba sus manos así en esta posición y declaraba, en francés se lo voy a leer. No, ¿sabe qué? Mejor, hay gente aquí que habla francés mejor que yo.
vamos a pedirle aquí a la hermana Teresita que nos ayude. Léame aquí en buen francés. Je deviens votre homme. Excelente, un aplauso para la hermana Teresita. Entonces, el vasallo decía, je deviens votre homme, que literalmente quiere decir, me hago vuestro hombre. De ahí viene nuestra palabra homenaje, porque homme, en francés, H-O-M-M-E, homme, es hombre. O sea, yo me hago vuestro hombre, yo me hago tu hombre. O sea, yo me declaro hoy un hombre tuyo, te pertenezco, ¿no? Eso, entonces, la palabra homenaje originalmente viene de ese contexto. Y entonces, el Señor, en este caso el rey superior, ¿no?, cerraba sus manos sobre las manos del vasallo, ¿no?, para, como recibiendo pues esta ceremonia, este ofrecimiento en señal de aceptación, y le daba un beso al vasallo. Entonces, esta ceremonia en realidad era algo muy solemne. Generalmente había una mezcla, era una mezcla de cuestiones políticas y también religiosas, y muy probablemente había ahí algún sacerdote con sus respectivos utensilios y demás. Era algo muy solemne, porque el vasallo se está declarando ser un hombre al servicio de este otro. Entonces, el rey de Sodoma y otros 4, eran 5 reyes, ellos eran tributarios de Kedorlaomer, rey de Elam. O sea que estos 5 en algún momento fueron delante de Kedorlaomer a presentarse. No le puedo asegurar que haya sido exactamente este ritual, porque recuerda que aquí le dije, ya pasaron varios miles de años, pero no tenemos foto de cómo lo hicieron con Kedorlaomer. Esto es como que lo más parecidito, ¿no? Pero igual, es un tipo de rendición, algún tipo de ceremonia en la cual ellos se están autodenominando servidores de aquel y están reconociendo a aquel como superior sobre ellos. Generalmente también esto iba de la mano con una buena cantidad de oro o de plata o piedras preciosas o tesoros o todas las anteriores. No solo eso, sino que muchas veces era un asunto de la parte del oro y la plata y eso, ¿no?, era algo que se renovaba todos los años. Así como cuando a usted le toca renovar, pues pagar la membresía de la tarjeta de crédito, aunque no quiere, pero usted dice, bueno, pero quiero seguir gozando los beneficios de esta tarjeta de crédito, entonces pago la membresía. Algo más o menos así le pasaba a estos 5 reyes, que llevaban ya 12 años tributando a Kedorlaomer, y no siempre cuando un rey se hacía tributario de otro, no siempre era voluntariamente, a veces era el resultado de una guerra, de una batalla, y el rey vencedor subyugaba por la fuerza al otro rey y le decía, de aquí en adelante, todos los años me vas a entregar tantas toneladas de oro. Y nosotros lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como un rey era tributario de otro y llegaba a un punto en que ya no aguantaba más o ya no quería más ser tributario y venía y se rebelaba. Y hay un montón de batallas en el Antiguo Testamento que son simplemente batallas acerca de eso. Pues eso es justamente lo que sucedió en ese momento. Estos 5 reyes dijeron, ya no más. Hablaron entre sí y dijeron, ya no le vamos a estar dando a este tipo
todo este dinero que nos cuesta a nosotros mucho trabajo recogerlo, recuperarlo. Y se rebelaron. Entonces, ya Emily, ya estamos bien con la imagen, gracias. En el año 13, los 5 reyes se rebelaron. Y entonces, gracias. Entonces vino Kedorlaomer y reclutó a otros 3 reyes para que le ayudaran a ir a poner en su sitio a aquellos 5 que se le habían rebelado. Y se fueron a la batalla. 4 reyes contra 5. Y los 4 reyes ganaron, o sea, Kedorlaomer y sus aliados le ganaron a los 5 reyes que se habían rebelado contra Kedorlaomer. Entre ellos, el rey de Sodoma. ¿Y quién estaba ahí como parte del rey de Sodoma? Lotcito, el sobrino de Abraham. Entonces nos dice Génesis capítulo 14, versos 11 en adelante. Los enemigos tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y todos sus alimentos y se fueron. También llevaron consigo a Lot, el hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones, porque Lot habitaba en Sodoma, y se fueron. Pero uno de los que escaparon fue y lo contó a Abraham el hebreo. Cuando Abraham se entera, Abraham, él directamente no tenía vela en ese entierro, pero estaba su sobrino. A Abraham no lo tocaron, a Abraham no le hicieron nada. La bendición de Dios estaba sobre Abraham. Lot fue quien había escogido irse en aquella dirección y Abraham se había ido en la otra y él estaba tranquilo. Pero cuando llegan y le dicen lo que le ha pasado a su sobrino, Abraham arma un ejército con los 318 criados que tenía en su casa, más sus amigos aliados que trajeron a sus propios hombres también, sus amigos Aner, Escol y Mamre, y con ese ejército se fueron a hacerle la guerra a aquellos 4 reyes para rescatar a Lot. Y resulta que Abraham y sus amigos derrotaron a los 4 reyes y recobraron todos los bienes, más a su sobrino Lot, sus bienes, sus mujeres y su gente. Los rescataron, los recuperaron y ahora entonces tenemos, o sea, Abraham es el gran vencedor en todo este desparpajo en el cual, si usted lleva la cuenta, o sea, ha habido 9 reyes, o sea, 9 reinos. Estos 4 vencieron a aquellos 5 y Abraham y sus muchachos vencieron a aquellos 4. O sea, está por encima. Abraham prácticamente es la potencia militar de toda esa región en ese momento. Nos dice en el verso 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. O sea, el rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham. Recuerde que, o sea, Abraham acaba de vencer al enemigo del rey de Sodoma. O sea, el rey de Sodoma viene, ¿será a dar las gracias? ¿Será quiero conocer quién es este hombre que nos liberó? ¿Qué sé yo? O sea, sus intenciones no eran conscientemente perversas. Pero, nos dice el siguiente verso, también Melquisedec, diga conmigo Melquisedec. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Abraham viene conociendo a Melquisedec. Según lo que entendemos, en la Biblia no había aparecido antes, en la historia no aparece antes este Melquisedec. Simplemente aparece aquí, cuando viene Abraham regresando de la batalla de los reyes. Melquisedec bendice a Abraham, le da pan y vino, y a Abraham le da los diezmos de todo. Si nos remontamos a la imagen que mirábamos antes, Abraham se hizo en ese momento tributario de Melquisedec. ¿Por qué? Él es, óigame, en ese momento, él es prácticamente el rey de toda esa región. Él ha derrotado a los 4 reyes que derrotaron a los 5 reyes. O sea, tiene el sartén por el mango. Y de la nada aparece este tipo, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y viene, no es que le pide nada, sino que viene y lo bendice, y le da pan y vino. Y a Abraham, ¿cuál es su respuesta? Le da los diezmos de todo. Ahora, recuerda que el rey de Sodoma también había salido, ¿no? Nos lo mencionó primero, pero parece como que Melquisedec se lo hubiera adelantado, ¿no? ¿Y qué pasó con el rey de Sodoma? Seguimos, verso 21. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho votos al Señor, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después: yo enriquecí a Abraham. O sea, el rey de Sodoma había salido con la intención de negociar con Abraham. ¿Qué pide el rey de Sodoma? Dice, él se quiere quedar con las personas y que Abraham se lleve todos los bienes. Hermano, Satanás no está tan interesado en tu dinero, ni en tu carro, ni en tu casa, ni en tus posesiones. Satanás quiere las almas. O sea, el rey de Sodoma era un perverso. Si usted lee después el pasaje de la destrucción de Sodoma, es porque era una ciudad cuya perversión había llegado a tal extremo que el clamor de todas las ciudades vecinas había subido delante del Señor, y el Señor vino a poner la cosa en orden y destruyó Sodoma. Pero eran todos unos perversos, desde el más viejo hasta el más jovencito. El rey de Sodoma era un pervertido. Y él quería la gente. Dame la gente. Dame las almas. Abrahamcito, quédese usted con el dinero. A mí deme las almas. Hermanos, si es prácticamente lo mismo que Satanás hace con Jesús. Te voy a dar todos los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, dame tu alma y yo te doy todas estas riquezas. Mira todo esto. Pero Abraham ya había hecho un pacto con el Señor. Ya había entregado los diezmos de todo. ¿Se lo había pedido Melquisedec? No. Melquisedec bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Pero Abraham había hecho algo similar a lo que vimos
que después se hace en el feudalismo. Prácticamente Abraham le había dicho a Melquisedec: yo soy tu hombre, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, yo soy tributario tuyo. Por eso le dio los diezmos de todo. ¿Vamos claros? Ahora, ¿por qué le dio el diezmo? O sea, el diezmo es 10%. ¿Por qué Abraham le dio el 10%? ¿Por qué no el 5%? ¿Por qué no el 15%? ¿Por qué no el 12%? Para ellos el número 2 era tan importante, ¿verdad? ¿Por qué 10? Algo tiene que haber, porque, vea, Abraham, después él tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo un hijo, bueno, 2, pero el que sigue la promesa es Jacob. Y cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar, tiene un encuentro con Dios y Jacob hace un pacto. Y dice: Señor, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me haces regresar con bien, yo te voy a dar el diezmo de todo. ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no el 10? O sea, hay algo con el 10%. Moisés ni por cerca aparece todavía en la escena. Estamos hablando Abraham, Isaac, Jacob. Moisés y la ley de Moisés están como 500 años en el futuro. Jacob tiene 12 hijos, varones, y una hija hembra. De sus hijos varones, Rubén, el mayor, luego Simeón, luego Leví. Tiene 12 hijos por todos. Ellos terminan al final de sus días en Egipto. Pasan 400 años y entonces Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Y cuando ellos han salido de la esclavitud, el plan de Dios es que en cada familia el primogénito, el varón mayor de los hijos en cada casa, ese va a ser el sacerdote. O sea, cada familia iba a tener un sacerdote. Pero el pueblo se desenfrenó adorando el becerro de oro, y cuando Moisés viene descendiendo del monte con las tablas de la ley, mira ese desorden, quiebra las tablas y dice: no, vénganse por mí, conmigo los que estén del lado del Señor. Y solo los de la tribu de Leví se hacen del lado de él. Que conste, Moisés era de la tribu de Leví, él es descendiente de Leví. O sea, los que se hicieron del lado suyo eran sus hermanos, sus primos, sus parientes. Y Moisés le dice: santifíquense cada quien en sus compañeros. Y todos sacan espadas y empiezan a matar a todos los idólatras. Hasta que Dios dice: ya no más, ya. Mataron a aquel montón de idólatras. Y entonces dice Dios: miren, cambio de planes, muchachos. Yo les había dicho que el primogénito de cada familia iba a ser mi sacerdote. Pero ya vieron lo que hicieron. Yo no puedo tener ese tipo de sacerdotes que hoy dicen que van a ser fieles a mí y mañana están pidiendo un becerro de oro. Los levitas fueron los fieles, así que mejor todos los levitas son míos y los levitas de aquí voy a tomar para mí los sacerdotes. Entonces, de las 12 tribus que había, ahora la tribu de Leví está separada, apartada, consagrada para el sacerdocio, para el servicio del Señor. Quedan 11, pero a Dios no le gusta mucho el número 11, hermano George. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, era la tradición en aquel tiempo que el primogénito se le daba una doble porción. Es decir, cuando un padre
repartía herencias, si digamos él tenía 3 hijos, repartía su herencia en 4 partes. Le daba 2 al mayor, 1 al segundo, 1 al tercero. Entonces el primogénito tenía doble porción. Entre los 12 hijos, sí, lo siento, hermanita Fonseca, era con los varones nada más, a ustedes no les habrían dado nada. Pero a ustedes entonces su mamá estaría asegurándose de que se casaran con varones íntegros y con billete, ¿ah? Para que su hijita no quedara desprotegida. ¿Ah? Entonces, de los 12 hijos varones que tuvo Jacob, José era el número 11, pero él fue sobre quien recayó la bendición de la primogenitura, aunque no era el mayor, pero él recibió la doble porción. Y por eso de ahí en adelante usted ya no lee de la tribu de José, sino que sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces siguen siendo 12 tribus, pero 2 de ellas, Efraín y Manasés, en realidad ya son siguiente generación, ya está repartida la primogenitura de José. ¿Estamos? Entonces, hablamos de 12 tribus y aparte la de Leví. La de Leví que va a ejercer el sacerdocio y el servicio en el santuario. Hasta este tiempo, entonces, cuando ya se establece el sacerdocio levítico, recuerden, estamos hablando casi medio siglo después de Abraham y de Jacob y esto. Entonces ya queda estipulado, todas las tribus van a traer diezmos y se las van a entregar a Leví. Leví está apartada para servir al Señor y cualquiera diría, bueno, wow, le tocó recibir. Sí, pero las cosas se equilibran porque Leví no tenía territorios. Todas las demás tribus tenían territorios. O sea, usted mira un mapa de la distribución de la tierra prometida y usted mira, aquí está la tribu de Manasés, aquí está la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Judá y la tribu de Leví. No, ellos no tenían un territorio, sino que estaban dispersos por allá en algunas ciudades, dispersos entre todas las tribus. Ellos no tenían un terreno para toda la tribu. Porque decía el Señor, yo soy la heredad de ellos. Entonces, claro, después de que Dios te ha dicho, yo soy su heredad, nadie tenía cara de decirle, pero danos tierra también, Señor. No. Ahora, note algo. Vamos a hacer unas matemáticas bien redonditas aquí. Si usted tiene 12 tribus y todas ellas están dando el 10% de su ingreso a una tribu, entonces usted tiene 12 tribus que después de haber entregado sus diezmos, ellas quedan con 90% de su ingreso para administrar. Mientras que la tribu de Leví ha recibido el 10% de cada una de estas 12 tribus. O sea que es como que queda, como quien dice, con el 120%. Entiéndase pues que la tribu de Leví quedaba con un 33.33% más que aquellos, ¿no? ¿Por qué me queda viendo así, hermana Ligia? ¿Estoy haciendo mal las matemáticas? Está bien, ¿verdad? Una tercera parte de 9 sería 3, 9 más 3, 12. Ok. Sí, entonces, ellos tienen más, o sea, pero no tienen terrenos, porque el Señor es su heredad. Pero no solo eso, sino que los levitas diezmaban al sumo sacerdote. O sea, hermanos, que el sumo sacerdote era el tipo con más billete de todo Israel, bajo ese sistema. Y bien, sí, con la ley de Moisés,
Queda ahí establecido el asunto del diezmo, pero quedemos claros, aún desde cientos de años antes, Abraham le había dado los diezmos de todo a Melquisedec. No porque estuviera en la ley, no porque alguien lo hubiese obligado, ni siquiera Melquisedec se lo pidió. Melquisedec no le pidió nada, Melquisedec le dio bendición, le dio pan, le dio vino. Le salió al encuentro cuando él venía regresando de la batalla, le dio sustento. Y Abraham, en gratitud, por revelación, porque reconoció que este Melquisedec era alguien superior a él, le dio el diezmo de todo. Ahora, hoy sí nos vamos a Hebreos capítulo 7 y con esto lo vamos a entender todo facilito. Verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Usted ha oído que en hebreo dicen shalom, shalom es paz, Salem, shalom. Si hablásemos nosotros buen hebreo, seguramente aquí no diríamos rey de Salem, sino que diríamos rey de Shalom. Verso 3, sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida. Y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. O sea, Melquisedec no tiene genealogía. Óigame, los judíos son súper exigentes con las genealogías. En algún sentido, la Biblia entera es un libro de genealogías. Pero Melquisedec, nadie sabe de dónde salió. Entonces, ¿qué tan importante es este tipo? Para que Abraham le haya dado, Abraham el padre de la fe, le haya dado los diezmos de todo. Y nadie sabe quién es. Y nadie sabe de dónde salió. Y nadie sabe para dónde agarró después. Verso 4. Miren pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, Melquisedec, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. O sea, lo que está diciendo aquí el autor es, puesto que fue Melquisedec quien bendijo a Abraham, esto de plano significa que Melquisedec es mayor que Abraham. Verso 8. Aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía está en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, Abraham, cuando él da los diezmos a Melquisedec, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que su descendencia todavía está en sus lomos. ¿Sí me doy a entender con eso? Su descendencia está en sus lomos, incluyendo pues a Isaac y a Jacob, a Leví, quien 500 años, 400 años más tarde va a recibir los diezmos de todo.
O sea, Leví, estando 500 años atrás, apenas en los lomos de Abraham, también le entregó los diezmos a Melquisedec. Lo que está queriendo decirnos el autor de Hebreos es, miren, el diezmo levítico, eso es nada. Porque los sacerdotes levíticos son hombres de carne y hueso. Ellos diezmaron, estando en los lomos de su patriarca Abraham, le diezmaron a uno que era más grande que Abraham, Melquisedec. ¿Dónde vamos? 11. Gracias. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, recuerde usted que en los capítulos anteriores, este autor una y otra vez nos lleva a los Salmos, a ese pasaje donde dice, dijo el Señor a mi Señor, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que él está diciendo ahora es, si el sacerdocio de Leví, o de la tribu de Leví, hubiese sido tan fantástico, entonces, ¿por qué Dios levantó otro tiempo después, generaciones después, en los tiempos en que se están escribiendo los salmos? ¿Ok? Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de la ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor, hablando de nuestro Señor Jesús, nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recuerdan cuando hablábamos de las órdenes la vez pasada, ¿no? De cómo, por ejemplo, en la Iglesia Católica se habla del orden de los jesuitas, el orden de los salesianos, ¿no? Entonces, así de manera similar, aquí el orden de Melquisedec, pero este Melquisedec es alguien misterioso. Es un ser sin genealogía, sin principio de días, alguien que simplemente apareció ahí para bendecir a Abraham cuando venía de la batalla de los reyes. Alguien que se apareció así similar como aquel hombre con la espada desenvainada que se apareció el día que los israelitas iban a tomar Jericó y que Josué lo mira y le pregunta: ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le dice: no, yo vengo en el nombre de los ejércitos del Señor. Y Josué lo adora. Algo así como aquel que se le aparece a la mujer de Manoa para decirle que va a quedar embarazada y va a tener un bebé y que se tiene que cuidar y que no va a tomar vino y que no le va a cortar el pelo. Y que después cuando le pregunta: ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice: ¿y por qué me preguntas mi nombre? Algo así como aquel varón contra el cual peleó Jacob y estuvo peleando toda la noche. Y le dice a aquel hombre: hey, déjame que ya está amaneciendo. Y Jacob le dice: no te suelto si no me bendices. Y entonces aquel le dice: tú eres Jacob, pero que significa usurpador, pero ahora te vas a llamar Israel porque has peleado con Dios y has ganado. Y entonces le pregunta, le dice Jacob: ahora Israel, dime cómo te llamas. Y le dice: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Mi nombre es admirable. Algo así como aquel hombre que se le apareció a Gedeón, que salió de la nada y simplemente aparece cuando Gedeón está escondido.
y le dice que él va a ir a liberar a su pueblo. Y que Gedeón le trae una ofrenda. Y que aquel varón da un remolino y consume aquella ofrenda y asciende al cielo. Yo no le puedo asegurar que todas estas personas eran realmente la misma persona, pero a mí me late que todas estas son la misma persona. Y que Abraham, ya sea que lo sabía, lo entendía o no lo entendía, pero en su hombre interior él sabía. Este Melquisedec no es cualquier rey, no es cualquier sacerdote. Y por eso le dio los diezmos de todo, aunque él era en ese momento el gran rey victorioso. Verso 18, a la verdad el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Por favor, repita eso conmigo. La ley no perfeccionó nada. Hermano, tú no puedes hacerte perfecto por cumplir la ley. Porque en lo que logres cumplir un mandamiento, te vas a dar cuenta que quebraste 2 en el camino. Y cuando cumplas esos 2, te vas a dar cuenta que quebraste 4 para llegar a estos 2. La ley no perfecciona nada. Y nunca fue la intención. Nunca fue la intención de la ley perfeccionarnos. La intención de la ley, la razón por la cual nos fue dada la ley, fue simplemente para demostrarnos que no podemos. Para demostrarnos que no podemos en nuestras propias fuerzas cumplir todo eso. Era simplemente llevarnos al punto de humildad y de reconocimiento, donde dijéramos, esto es imposible, yo no puedo, necesito ayuda. Hello, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Porque yo no puedo hacer todo esto. Esto de ser una buena persona, esto es difícil. Esto es imposible. No puedo. Yo necesito que alguien, yo no puedo subir hasta ello. Yo necesito que alguien me levante. La ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. Mientras que este lo fue por el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Hermanos amados, la función que Jesús está cumpliendo hoy en día, lo que Él está haciendo, su ocupación hasta el día de su regreso, es interceder por nosotros. Él vive para interceder por nosotros. No para acusarnos. No para decirnos, mira, fallaste, quebraste la ley. No, si la ley no perfecciona nada. Nadie sabe eso mejor que el Señor mismo. Y escuche esto, en lo que vamos cerrando esta carta, este capítulo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos.
Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tal sumo sacerdote nos convenía. Estudiábamos hace 2 semanas que Jesús fue tentado en todo lo mismo que nosotros. Y Él no pecó. Tal sumo sacerdote nos convenía. Hermanos, los ministros humanos, aquí nos lo dice. Tenemos, imagínense, viene Joshua a confesarme sus pecados y que quiere que ore por mí, y yo tendría que decirle, dame tantito, espérame un segundito, tengo que ir a pedir perdón por los míos primero, Señor, por favor, para estar en comunión íntima con Él, para poder entonces venir a atender a Joshua. Eso es lo que nos está diciendo. No así Jesús. Tal sumo sacerdote nos convenía, puro, santo, inocente, sin pecado. En cualquier momento Él está listo, apto, habilitado para interceder por nosotros. Ahora cuando usted pida consejería y yo le diga, para el martes mejor, ya usted va a pensar que yo tengo que ponerme a cuentas primero, ¿no? Somos humanos, hermano. Pero nuestro Señor es sacerdote para siempre. No un sacerdote levítico. Sacerdote según el orden de Melquisedec. Rey de paz. Rey de justicia. Hermanos, yo se los he dicho antes, se los repito. Justicia y juicio son 2 cosas que van de la mano constantemente en la Biblia. Justicia tiene que ver con tomar algo que está hundido y levantarlo al lugar que corresponde. Juicio tiene que ver con algo que está encumbrado, que está ensoberbecido, que se ha levantado y no debería estar ahí arriba, y tumbarlo al lugar donde corresponde. Jesús es nuestro Rey de justicia. Cuando nosotros venimos delante de Él, Señor, no soy nada, soy una basura, no sé cómo pude hacer esto, volví a caer en pecado, no merezco ser tu hijo. Él, nuestro Rey de justicia, nos levanta. Venga, papá, venga, papá. Tal sumo sacerdote nos convenía. Él sí puede hacerlo. Él sí puede hacerlo. Y por eso, cuando nosotros entendemos, cuando en el Espíritu hemos visto esa dimensión de quién Él es, ¿cómo no venir ante Él, arrodillarnos y presentar nuestras manitas y decirle, yo me hago un hombre tuyo, y darle a Él los diezmos de todo? Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Amados hermanos, ustedes saben, a nadie jamás hemos acusado porque no diezme.
muy probablemente no hablamos suficiente acerca del diezmo. Yo he visto iglesias donde en la entrada tienen no un listado, lo que tienen es un mueblecito, como un estante, y todos los meses ponen ahí los sobres, un sobre con el nombre de cada miembro. De tal manera que todo el mundo se da cuenta quién no ha ido a tomar su sobre para diezmar ese mes. Líbrenos el Señor de eso. A nadie acusamos, a nadie le hemos negado atención espiritual porque no diezme. No es un asunto de pagar un servicio, no es pagar una membresía, no se trata de eso. Es una revelación. Mire, Melquisedec no le pidió dinero a Abraham, pero él le entregó los diezmos de todo. ¿Y qué misterio? Que al siguiente instante está apareciendo el rey de Sodoma. Dame la gente, quédate con todo el dinero. Pero por cuanto Abraham ya había hecho su pacto, dice, chale, yo no tengo nada que ver con vos. Yo con vos no tengo negocios. Alguien dijo una vez, todos diezmamos. Todos aquí, todos diezmamos. Lo sepamos o no, todos diezmamos. La diferencia es que algunos entregamos nuestros diezmos en las arcas de la iglesia y otros entregan sus diezmos en la farmacia. Otros entregan sus diezmos en el taller mecánico. Otros entregan sus diezmos en los juzgados. Pero todo mundo entrega diezmos. Cada quien decide a quién sirve. Cada quien decide a quién le rinde pleitesía. ¿Con quién pacta fidelidad? Así de sencillo. Nuestro Señor es bueno con todos. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. A todos nos ama. Hermanos, si tú diezmas, bendito eres del Señor. La bendición del Señor está sobre ti. Y si tú no diezmas, hermano, yo no puedo, yo no te señalo, no te miro feo. Pero hay bendiciones en la Biblia que claramente están reservadas para aquellos que tienen ese tipo de pacto con el Señor. Y yo sería un mentiroso y un tergiversador de la palabra de Dios si yo viniera y declarar esas bendiciones sobre alguien que no tiene ese tipo de pacto, y no puedo hacer eso. Es voluntario. Él merece todo. Hermanos, entendamos algo. Él no es dueño del diezmo. Él es dueño de todo. Cuando yo le doy al Señor el 10% de mi ingreso, no es que el 90% es mío. No, el 90% que me queda sigue siendo de Él. Solo que yo lo administro. Pero sigue siendo de Él. Todo es del Señor. Amados, de aquí no nos llevamos nada. Nada, 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 nada. Todo es del Señor. Amén. Oremos, Padre. Queremos ver con los ojos del Espíritu.
Señor, yo sé que tu trato con cada quien es único. Y tú te revelas como quieres a cada quien, cuando tú quieres y de la manera que tú quieres. Pero, oh Señor, qué asombroso nos parece ver que Abraham vio algo más allá de lo natural, más allá de lo evidente, más allá de lo humano. Señor, abre nuestros ojos para que nosotros también podamos ver en el Espíritu. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y ensancha nuestros corazones. Señor, que seamos gente generosa, gente desprendida. Señor, que así como Abraham estuvo dispuesto a irse en la dirección opuesta para evitar conflicto con su sobrino. Señor, que nosotros también estemos dispuestos a sufrir el agravio antes que tener un pleito. Que nuestra confianza esté puesta en ti, no en nuestras posesiones. Que nuestra mirada esté puesta en ti y no en el dinero. Guíanos, Dios Todopoderoso. Abre nuestro entendimiento. Nos gustaría, Señor, ser personas confiables para ti. Personas en las cuales tú puedas confiar las riquezas espirituales y las riquezas terrenales. Quita de nosotros, Señor, el egoísmo. Quita de nosotros la avaricia. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a ser dadivosos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestras manos. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Que sea donde sea que está cada uno de nosotros, seamos hallados fieles. Bendito eres, Señor nuestro Dios. Amén y amén. Amados, muchas gracias. Dejo con la pastora.